Buenos días para todos y todas. Bendiciones. Hoy una mañana especial. Hoy es una mañana de la píldora de fe, tu programa favorito de la meditación de la palabra de Dios, de una enseñanza corta y breve pero sustanciosa. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial, el cual yo le he titulado ¿Sabías que las promesas de Dios son verdad y efectivas? Las promesas de Dios son las palabras de Dios que están sistematizadas o plasmadas en la palabra de Dios, las cuales se hacen efectivas cuando nosotros, uno, la leemos, dos, las pronunciamos, las lanzamos en el mundo espiritual. Usted tiene que lanzar las promesas. Y yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel 12:28. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. La promesa, número uno, la promesa cuando la lanzamos se cumple. Y vea que cuando el profeta dice aquí, dice el profeta Ezequiel que él lanza la palabra y ella se cumple. Las promesas de Dios están plasmadas en la palabra, nosotros sencillamente nos apropiamos de ella, creemos en ella, pero esto se da cuando número uno, usted tiene la palabra de Dios en su corazón, usted es una persona que constantemente está leyendo la palabra de Dios, constantemente en su devocional, en su oración, en su hablar con Dios, porque eso es orar, hablar con Dios. Cuando usted empieza a proclamar las promesas de Dios, es cuando la palabra de Dios se activa. Dice la palabra que pasan cosas. Por eso dice la Biblia que cuando uno le dijera a esa montaña, échate hacia el otro lado del mar, ella se echaría. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dice la palabra, entonces eso se hará. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe, número uno, para que las promesas se den, tenemos que tener fe. Número dos, tenemos que tener la promesa en nuestro corazón. Y número tres, tenemos que lanzar la palabra para que ella se cumpla. Cuando nosotros, y recuerde que las promesas de Él son poderosas para el que cree, para el que las confiesa y para el que camina por ella, porque la fe sin obra es muerta, recuerde, tenemos que caminar en pos de nuestras promesas. Y tenemos una promesa maravillosa y especial, mi amado hermano, y es que para el que cree todo es posible. O sea, para el que cree que, pero ¿en qué estamos creyendo? En Dios, en Jesús, que es el Salvador, pero también en su palabra, que es poderosa para cumplir lo que ella dice que puede hacer. ¿Es usted de los que cree? ¿O es usted de los que duda? ¿O es usted de los que no cree? Porque ahí están esos grupos del que cree, de los que dudan y de los que no creen. Ahora, número dos, todas las promesas son veraces. ¿Por qué? Dice usted su hermano Aquiles. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios, oiga, todas, no una, ni dos, ni tres, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Él son en Él sí y en Él amén. Amén quiere decir que así sea. O sea que si usted cree, esas promesas son. Unas se cumplen automáticas, otras tienen su proceso y nosotros caminamos en pos del proceso porque Abraham le dijo al Señor, muévete que yo te voy a hacer como la arena del cielo y como la tierra del mar, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Abraham tuvo que caminar en pos de la promesa, Abraham tuvo que salir de su ciudad natal y moverse hacia el desierto, hacia donde el Señor lo llevó. Cuando Dios nos da promesas, nos da instrucciones. Número dos, Dios nos da en promesa y nos da instrucciones y nosotros nos movemos en pos de esas instrucciones para que pero las promesas de Él son en Él sí y en el amén. Y miren esto importante, amén. ¿Por medio de qué? De nosotros para la gloria de Dios. ¿Por qué por nosotros? Porque nosotros nos movemos, nosotros nos levantamos, nosotros creemos y sabemos que el que lo prometió lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni mentiroso, dice la palabra, sino que Él es veraz y verdadero. Y sus promesas son en Él sí y en Él amén. Es usted de los que camina, es usted de los que se levanta, es usted de los que vence por las promesas de Dios, porque dice la palabra que en Él somos más que vencedores, dice la palabra que con Él vamos de victoria en victoria, dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación del alma. Dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree. Para el que cree, recuerde que esto es para el que cree, porque uno de los procedimientos, uno de los requisitos número uno para que las promesas se activen
es creer y tener fe en el que las mandó y en el que las activó, que es nuestro Señor Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta pequeña reflexión de vida, esta pequeña pero sustanciosa y grande y enorme, haya servido para edificar tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima en la píldora de fe. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Bendiciones.